Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el día de hoy les queremos compartir un pequeño segmento de nuestra clase de atelectasias en el diplomado de radiografía y TAC de tórax. En caso de quieran acceder a la clase completa o al diplomado completo, les dejamos los links en la descripción. Y les recuerdo que hasta este domingo estamos en promoción del 30% dado la semana de Black Friday. Entonces, si quieren acceder al curso, este es el momento para hacerlo. Sin más, comencemos la revisión. Entonces, atelectasia es el término que nosotros utilizamos para hablar de colapso alveolar. Colapso alveolar. Y la razón por la que estos tipos de lesiones se ven radiopacas es porque no es porque los alveolos se llenen de algo, sino que simplemente pierden su aire. Entonces, al final de cuentas ocurre lo mismo, ¿sí? De cierta manera, formas en las que yo puedo terminar con una lesión radiopaca es, como ya hemos dicho, que se llenen los alvéolos, que se llene el intersticio o simplemente que esto se colapse, porque al colapsarse pierde el aire. Entonces cuando los rayos X van a simplemente identificar un montón de estructuras colapsadas y eso se va a ver radio opaco. Entonces de esa manera es la razón por la que vemos este tipo de patrón. Muy bien, entonces estamos hablando de colapso alveolar y ese colapso alveolar es variable especialmente en términos de cuántos alvéolos están colapsando. El alvéolo de unos pocos alvéolos es casi que imperceptible, es fisiológico en cierta medida, pero pues no es el tema que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando es cuando ya una gran cantidad de alvéolos se colapsa. Y nosotros lo solemos clasificar en términos de tamaño. Entonces, si ustedes recuerdan su anatomía, nosotros tenemos los dos pulmones. ¿No? Ambos pulmones se dividen en unos lóbulos, ¿sí? Y además cada lóbulo se divide en unos segmentos. Entonces, por ejemplo, el lóbulo superior derecho se divide en los segmentos apical, posterior y anterior, si no estoy mal. Entonces, básicamente 3 segmentos. Entonces, nosotros en general somos capaces de percibir en una tomografía cuando unos segmentos se colapsan y eso lo llamamos una atelectasia laminar. Al colapsarse, pues las estructuras de cierta manera convergen y lo que generan es una línea radiopaca muy bien visible, de manera fácilmente visible, que es exactamente lo que vemos aquí. Esto, lo que yo les dije, se llama clásicamente una atelectasia laminar, pero el error que la gente comete es que piensa que que unos poquitos alvéolos se colapsaron. No, eso en realidad significa que un segmento entero de un lóbulo colapsó. En este caso, como nosotros estamos hablando del pulmón derecho, y ese pulmón derecho, aquí vemos la cisura menor, qué pena, hablando de que esto de aquí para aquí es el lóbulo superior, nosotros podemos pensar que debe ser alguno de los 3 segmentos de ese lóbulo superior. ¿Listo? Probablemente el segmento apical o el segmento anterior. Pero entonces unos segmentos se colapsó y quedaron los otros 2 ahí. Ahora bien, entonces lo que yo les digo, pues básicamente se visualizan así, líneas colapsadas, hiperdensas, pero esas líneas a veces van a ser, bueno, las atelectasias de manera general van a tener más signos que son capaces de identificarse, porque, y aquí me necesito ir a esta zona para poder explicarles esta parte, como los pulmones están pegados a la pleura y la pleura está pegada al tórax y también están pegados al mediastino, hay muchas estructuras por ahí andando. El colapso de una parte del pulmón va a generar repercusiones en las demás estructuras periféricas a él. Entonces, para eso simplemente piensen en así. Yo aquí tengo el tórax, ¿cierto? Y el tórax no se mueve, pero aquí tengo, voy a pintarlo en verde, aquí tengo el diafragma y el mediastino, dejémoslo aquí en rosada. Cuando uno de mis segmentos pulmonares, que antes estaba aquí bien aireado, llega y ¡pum!, se colapsa, va a converger hacia este lado y voy a observar una línea aquí, representando lo que antes era ese segmento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el tórax no se mueve y se perdió volumen, las estructuras que están a los lados van a acercarse de igual forma. Entonces, este diafragma que antes estaba aquí va a subir un poquito. Y este mediastino que estaba acá va a acercarse un poquito. Entonces, mi imagen se va a ver algo así. ¿Listo? Si es laminar, probablemente el grado que se va a mover es muy poquito, pero cuando pasemos a hablar de atelectasias ya lobares o pulmonares completas, el grado como de movimiento del mediastino y el diafragma va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, como para que lo tengan en cuenta ahí
de una vez. Entonces, atelectasia laminar. ¿Listo? ¿Cómo se ve en la radiografía simple las atelectasias laminares? Así. Lesiones radiopacas que tienen esa forma tan característica. ¿Listo? Aquí habla precisamente de que como estas atelectasias son laminares y usualmente la teología, aunque eso ya lo veremos, de atelectasia es simplemente un llenado inadecuado de los alvéolos. Cuando el paciente vuelve a llenarlos de manera adecuada, usualmente con terapia respiratoria, pues desaparece la lesión. Perfecto, aquí se ve igual. Entonces, fíjense, atelectasias laminares. Acuérdense que lo que representa esto son colapsos de los segmentos de los diferentes lóbulos. ¿Listo? Entonces creo que no tiene más pierde y no le dediquemos más tiempo a eso. Pasemos ahora a las etiologías de las atelectasias laminares. Y aquí encontramos básicamente una, que es el llenado alveolar ligero. Es decir, los alvéolos no están recibiendo el suficiente oxígeno, por lo tanto no están así distendidos, bonitos, sino que están colapsados, no les está llegando suficiente oxígeno. ¿Por qué sucede eso? La causa más frecuente de lejos es el estado postoperatorio. El estado postoperatorio, al estar intubado, al no ser fisiológico, al estar acostado por tiempo prolongado, va a generar especialmente que los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores vayan a colapsar. Entonces, esta radiografía que yo les mostraba por aquí, fíjense que estos son lóbulos medios y posteriores. Son segmentos de esos lóbulos. Esa radiografía es extremadamente frecuente en un paciente postoperatorio. Y estas atelectasias a veces se han dicho, eso está muy debatido, pero se han dicho que son causa de fiebre, son causa de disnea y bueno, son algo que ustedes tienen que saber identificar. Entonces el estado postoperatorio, primer diferencial. Segundo diferencial es simplemente dependencia gravitacional, es decir, alguien está acostado mucho tiempo, el solo hecho de estar acostado mucho tiempo va a hacer que se dificulte la entrada de oxígeno a esas zonas porque están de cierta manera como comprimidas. Entonces alguien que está postrado en cama perfectamente también puede tener atelectasias laminares. Entonces, eso es lo de las atelectasias laminares. Pasemos a ver qué pasa cuando se comprimen ya segmentos un poco más grandes, como lóbulos o en general el campo pulmonar. Y para eso les traje aquí nuestra página. Acuérdense que yo siempre recomiendo Radiopedia para ver las tomografías. Y vamos a ver bastantes tomografías. Entonces, espérenme, cuadro esto aquí un segundo y ya podemos comenzar sin problema. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora son cómo se ve el colapso de cada lóbulo en particular. Y vamos a comenzar desde el derecho arriba y vamos a ir bajando. Entonces, ¿cómo se ve el colapso del lóbulo superior del pulmón derecho? Sencillo, se va a colapsar, se va a acercar hacia una estructura y es exactamente lo que vemos aquí. Entonces, permítanme, subo. Y ustedes se dan cuenta, aquí observamos varias cosas interesantes. Y lo primero que observamos es que claramente aquí esto no es normal. O sea, esta parte de aquí, esta lesión hiperdensa no debería estar ahí. El pulmón debería verse aquí bien redondo y eso no se está viendo. Esto que ustedes están viendo acá, eso que estoy intentando como de cierta manera realzar, esa viene siendo la cisura, una de las cisuras. ¿Y cuál cisura creen ustedes que debería ser esta? O sea, si nosotros ya sabemos, ya les spoileé que esto es el lóbulo superior. Esta cisura vendría siendo la cisura mayor, ¿sí? La cisura que separa el lóbulo medio, que está aquí, que no tiene atelectasia, del lóbulo inferior. ¿Dónde está la cisura menor? Porque fíjense que no es usual que la cisura mayor esté tan arriba. La cisura mayor usualmente se observa mucho más abajo. Aquí la cisura menor está precisamente en este punto. O sea, la atelectasia es una de las etiologías que hacen que las cisuras se desplacen y se observen mucho más claro. Precisamente aquí, en este límite entre el lóbulo medio y lóbulo superior. Entonces sí, básicamente así es como nosotros observamos el colapso del lóbulo superior. Fíjense que básicamente el lóbulo atelectásico se recoge contra el mediastino y se observa así. Y es exactamente lo mismo que observaríamos en una radiografía de tórax. Fíjense que aquí lóbulo superior colapsado, completamente apiñado contra la parte superior y medial del tórax. Y a veces se genera un signo radiológico claramente discernible que se llama la S de Golden. Si ustedes observan aquí, se figura como una figura curvilínea, como en forma de S invertida. Esa se llama la S de Golden.
Es uno de los signos que se escriben en pues en esta patología. Fíjense además, voy a hacerle un poquito más de zoom aquí para que ustedes identifiquen. Miren cómo está desviada la vía aérea. ¿Sí? Miren cómo se está acercando la vía aérea precisamente aquí. La vía aérea usualmente debería estar bajando por acá y más o menos distribuida por aquí. No, está literalmente completamente jalada, porque de nuevo la telectasia, lo que yo les explicaba ahorita, jala las dos estructuras. Lo otro que podríamos observar aquí es que miren, no es tan discernible en esta, de pronto tenemos una mejor arriba, una mejor más adelante, pero el diafragma debió subir un poco. Entonces este diafragma probablemente antes estaba por acá, ahora subió mucho más. ¿Listo? Entonces, atelectasia del lóbulo superior. No siempre se va a ver ese de Golden, o sea, no estén acostumbrados a ver esa línea clarísima, eso a veces no se ve. A veces ustedes lo único que van a ver es el pulmón colapsado, la parte superior colapsada, consolidada, pero no consolidada porque esté llena, sino consolidada porque perdió su volumen. Fíjense aquí de nuevo, aquí sí se ve claramente un diafragma mucho más elevado, más elevado de lo que debería ser. Y de nuevo la vía aérea, miren cómo está desviada. ¿Listo? La vía aérea debería estar por aquí. De nuevo, eso es parte de la anatomía normal. Esa es la razón por la que yo les enfaticé tanto en la anatomía normal cuando hablamos de ese tema. Muy bien, porque a veces no siempre se observan los signos tan fáciles de discernir.